Este paseo es presentado por los queridos libros Cortesín, te lo salvé del tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Agradecer a quienes han comprado el pack de los dos libros juntitos. Todo me sirve para seguir viajando. Y al igual que en el capítulo anterior, vamos desde Puerto Cisnes al Parque Nacional Queulat. Lo que cambia es que esta vez fui solo, no en tour. Esto es de mañana en Puerto Cisnes. En los veranos hay un bus que te puede llevar y traer al Parque Nacional, pero me parece que solamente por la temporada. No es un transporte público, sino que es un viaje charter, un servicio privado. Tienes que reservar en unos números de teléfono que voy a dejar en el video, pero en la parte de la ficha. Inicialmente yo iba a estar en el parque un solo día, pero se dieron las cosas para ir 2 días. Y pucha, si podía ir a Queulat 2 veces, anda 2 veces. En el Salto al Cóndor, el bus se detuvo para que lo conociéramos. El bus se fue lleno, éramos varias personas, muchos turistas. Algunas personas solamente iban de ida y se quedaban en algún camping cerca del Parque Nacional o en el mismo parque, y otros viajábamos ida y vuelta. El bus puede llegar a Puyuhuapi, pero casi nadie va para allá. En cuanto a la cascada misma, igual la habíamos visto antes, es muy bonita y está antes de entrar a toda la cuesta Queulat. El camino del parque ya lo conocían, la vista de glaciares en pleno camino es una maravilla, no sé si alguien pueda cansarse de ver eso tan bonito. Y yo tenía poca memoria en la cámara, así que no grabé tanto de este día lamentablemente, solo grabé lo justo y necesario, pero tomé hartas fotos. Eso sí, tomé hartas fotos. El bus se metió al parque, pero no llegó a la portería de CONAF, sino que a un estacionamiento para vehículos grandes, que está como unos 200 metros, algo así. De ahí tuvimos que caminar hasta la portería de CONAF, pagar la entrada del Parque Nacional y seguir caminando otro trecho más hasta el sector de estacionamientos, donde están los baños y comienzan todos los senderos. Como dato, si van desde el cruce con la carretera austral hasta el estacionamiento del Parque Nacional, son como 2,5 kilómetros más o menos. Y esto que ven, acá es el mapa donde se inician todos los senderos de este sector, porque Queulat tiene varios sectores. Partimos al tiro con una ficha. En esta ocasión, como les comentaba en otros capítulos, solamente hice el sendero Mirador Ventisquero Colgante, que es como el símbolo del parque. Si vienen por el día, lo más probable es que tengan que elegir entre hacer solo este sendero o hacer los otros senderos más chicos. Pero es muy difícil hacerlos todos juntos, a menos que tengan mucho tiempo o un estado físico envidiable. No es mi caso. El parque abre de lunes a domingo, de 8:30 de la mañana a 17:30 horas. Después se cierra. Adentro hay 10 sitios de campings. Ahí está el teléfono por si quieren más información. Afuera del parque hay otros refugios, posadas, campings, cabañas. No tengo más datos, pero están y por internet deben aparecer. Del sendero mismo son casi 3 kilómetros. Una persona normal, sin hacer las pausas que yo hice para tomar fotos o descansar o grabar, se demora unas 3 horas en ir y volver más o menos. Yo me demoré 4. El sendero lo hace todo tipo de personas, desde niños a personas mayores. No es complicado, pero sí tiene tramos bien exigentes en lo físico. Parte que son solamente subir, subir, subir y subir. En eso sí tiene algo de dificultad. Para llegar por cuenta propia, en verano hay transfers desde Puerto Cisnes y desde Puyuhuapi. Si pueden venir desde Puyuhuapi es mejor, porque tienen más tiempo, el viaje es más cortito. Les dejo los horarios y teléfonos para cuando quieran planificar su viaje o quieran consultar si es que funciona en tal mes específico. Desde Coyhaique tienes el bus de Terra Austral que opera entre Coyhaique y La Junta con intermedios. No sirve mucho para venir a conocer el parque por el día, pero sí para llegar a Puyuhuapi, quedarse en Puyuhuapi y de ahí moverse con los transfers. En el episodio Mirando Buses de Coyhaique aparece este bus de Terra Austral. Hay varios tours que van desde Coyhaique por el día al Parque Queulat y a Puerto Cisnes y a otras partes más, pero es agotador, son muchas horas de viaje. Muy bonito sí, pero es agotador. En conclusión, ir y volver en el mismo día en transporte público, obviando los transfers que hay en verano, es casi imposible, y conectarse desde Puerto Cisnes a Puyuhuapi igual es complicado porque el servicio de transporte público es un bus rural que sale algunos días a la semana y en un solo horario. Desconozco más información de este bus rural, es un transporte subsidiado porque no hay mucha gente que haga este trayecto. Tenía que ser como en mi canal y mi sitio web. Este bus es un Giger 6728 del año 2011,
todas estas informaciones han sido presentadas por mis queridos libros Cortesía de los Héroes del Tiempo. Ahora también hay pack de los 2 libros en 21.000 pesitos. No podía faltar la ficha del vehículo, es mi marca registrada. Ahora sí, vamos. Comenzamos el sendero con la hermosa pasarela que cruza el río Témpanos, el cual se forma con el deshielo de varios glaciares y el desagüe de la laguna Témpanos. Si uno va viendo en un mapa satelital, verá que el río desemboca relativamente cerca en lo que es el fiordo, el canal de Puyuhuapi. Yo tenía miedo de que hubiera mucha gente en el puente y me demorara en cruzar para poder hacer el sendero, pero afortunadamente no había nadie. Era día lunes, me imagino que por eso no había tanta gente. El día anterior a esa hora yo creo que sí había gente y tocó que esperaran un poco. Por cierto, en algunas partes este río tiene el nombre de Ventisquero, pero es el mismo río. Si el día anterior había ido a Laguna Témpanos, esta vez iba mentalizado y motivado a hacer este sendero largo. Iba con harta expectativa, pero también sabiendo que yo me demoro harto porque me pongo a tomar fotos, a descansar, y que el bus quedó de vernos como a las 16:30 en el estacionamiento. Como a las 4 tenía que estar en la portería de CONAF. Tenía que tratar de no llegar muy justo porque no es ninguna gracia perder ese bus. Esta primera parte del camino es muy agradable, vas casi a nivel del suelo, subiendo suavemente y ya desde el primer momento el bosque te envuelve. Además de los sonidos de las pisadas, se escucha el enorme río con todo ese volumen de agua que carga y algunos pajaritos. Mientras caminaba, aparte de sentirme afortunado de poder sentir todas estas cosas mágicas del parque, también recordaba cuántas veces había visto fotos, videos, bitácoras de viajeros, cuántas veces había pensado en estar acá en Queulat, y aquí estaba. De repente estaba ahí caminando en el sendero y no sabía cuándo iba a volver, y por lo mismo tenía que aprovecharlo sí o sí, vivirlo al máximo, recorrerlo con pausas, a mi manera, disfrutándolo a concho como siempre soñé hacerlo. Y así fue también como me entretuve otra vez, mirando un chucao que recorría a mis alrededores curioso, y decía, ¿y por qué está este tipo parado acá? El camino, después de los 500 metros, se pone literalmente cuesta arriba. Esta parte me generó sentimientos encontrados. Yo sabía que no tenía tan buen estado físico, ando muy sedentario, ya no camino tanto como antes. Nunca fui rápido ni atlético, pero siempre fui flaco y caminaba mucho todos los días. Esta sección entre los 500 y los 1000 metros es preciosa en lo escénico. El bosque va cambiando, se van viendo otras plantas, otros árboles. Pero lo triste es que el camino es duro en lo físico, muy duro, yo lo sentí feo. Paraba cada rato a descansar, a tomar jugo. Hay gente a la que no le afectaba mucho. Y al final de ese tramo había unas bancas para descansar. Después de las bancas está al tiro el palito que indica los 1000 metros. Con esto el tramo más pesado y duro pasó. ¡Uhú! El resto del sendero es fácil, no tiene tanta pendiente, aunque se sigue subiendo. Yo en estas partes me quedé varias veces parado mirando los musgos, los arbustos, además de que el bosque se volvía como más profundo. En otras publicaciones este sendero tenía el nombre de La Morrena. Me imagino que antes lo llamaban así. En el fondo, todo esto que estamos recorriendo es un cerrito que es parte de una morrena. La morrena es una colina de sedimentos depositados por un glaciar. Tiene otras definiciones más técnicas, hay tipos de morrenas, pero no los quiero marear con todo ese detalle ni con datos. Y al final, cuando uno camina, va más en lo emocional. Pero es una morrena. Las primeras veces que caminaba por senderos, le tomaba fotos a todas las flores y después llegaba a ver en internet cómo se llamaban. Así fui conociendo también
lindas personas que estudian botánica o gustan de estos temas, porque convengamos que buscar flor roja o flor así en Google para saber de una flor es como buscar agujas en un pajar. Son muchas fotos, demasiadas flores y las descripciones que uno puede poner son muy genéricas al principio. Lo mismo con los árboles. Lo bueno es que así como yo documento micros, metros, buses, distintos transportes, viajes, también hay gente que documenta árboles, flores y otras personas que van documentando y armando bases de datos de otras cosas. En la primera parte del sendero hay notros, chilcos y coigües. Y en esta parte alta los árboles serían mañíos, coigües más grandes y tepas. Este lugar como bosque es único, o deben haber muy poquitos en el mundo, porque no siempre tiene bosques pegados al mar y a la vez pegados a un glaciar. Esas cosas como que no se dan mucho en el mundo, quiebra la cabeza. ¿Hay algún sendero que hayan caminado y haya sido su favorito? ¿O algún sendero que les quite el sueño, que les gustaría hacer alguna vez en la vida? Acá en Chile somos muy afortunados, no solamente tenemos que hablar, tenemos montones de parques nacionales y otros parques privados con una belleza gigante. Yo creo que lo más difícil no es tanto caminarlo, sino que elegir a cuál de todos ir. Y aún así, igual no hay que engañarse, porque la forma en que vivimos nos dice que siempre nos va a faltar algo para ser felices, que nunca nos podemos sentir satisfechos porque tenemos que seguir aspirando a sueños, a ideas, a cumplir cosas, a tener cosas, y en eso se nos va la vida. Y en realidad es un engaño porque lo más importante no son cosas tangibles, es a quienes tenemos al lado, sentirnos felices o en paz con nosotros mismos, y para quienes somos cristianos estar cerca de Dios. Eso es lo importante. Por los 2000 metros apareció un ciervo volante, llamada también Cantauria o Cantabria. Es un insecto re grande, el macho, ese era un macho, tiene esos cuernos gigantes para pelear. Y también lo pueden pillar como escarabajo de Darwin. Es muy característico de esta zona. Si bien se veía agresivo, pasé al lado de él y no me hizo nada. Por lo general la gente que viaja hace videos cortitos de los senderos, o si no se pone una GoPro y ahí muestra el camino completo. Pero como yo documento para mí y les comparto estas cosas, me puedo dar el lujo de mostrar todo con cierto detalle, con pausa, con calma, como me gustaría verlo cuando se me olvide algo. Viste que podemos tener muchas cámaras y fotos, pero la memoria de uno siempre es frágil, sobre todo cuando van pasando los años. Frágil hasta cierto punto, porque es lo que pienso cuando voy a dar una exposición o al escribir algo para los libros. Las personas no van a acordarse de todos los detalles, no van a acordarse de todo lo que dije, eso con el tiempo se va a borrar, pero y cómo se sintieron en su corazón, y cómo vibraron, y cómo a lo mejor se sintieron representados, eso no se olvida. Y es curioso, ¿no? Porque uno cuando piensa la palabra memoria, piensa que es como más mental, pero en realidad es del corazón, más del corazón. Espero que lo estén pasando muy bien y se sientan dentro de este bosque húmedo, bonito, místico a estas alturas. Agradezco mucho de su sintonía, también de la gente que ha comprado los queridos libros que con tanto cariño escribo. Ya vamos llegando, ya queda poco. Antes de llegar, justo vi un cometocino, son aves simpáticas que les gusta acercarse a la gente. Y el hacer zoom hacia donde se ven esas personas, ahí, es el bendito mirador y fin del sendero. ¡Woohoo! No queda nada. Como ven, el mirador estaba lleno de personas. La vista de Ventisquero era maravillosa. Se veía todo, el glaciar, las cascadas, lo que es la laguna Témpanos. Es una vista muy bonita y si me preguntan vale la pena como recompensa. Pero así y todo, siendo una buena recompensa, lo que más quería hacer era el trayecto y eso no decepcionó para nada. Como lo vieron en los distintos pedacitos que grabé, todo el bosque es muy bonito. Dentro de lo anecdótico, no vi tanta gente subiendo, ni me pasó tanta gente, pero sí había mucha gente arriba. Así que me imagino que esa gente llegó mucho más temprano. Y también en verano se ven varias casas rodantes. A mí me gusta mucho verlas. Había unas muy lindas, incluso con patentes extranjeras como de Europa. Lo otro chistoso, tragicómico, es que en el mirador un niño estaba haciendo un berrinche. De que estaba aburrido y quería devolverse y quería irse ya al tiro. Y yo que llegué casi jadeando con las patas hirviendo y el cabro chico estaba fresco como una lechuga diciendo que estaba aburrido. Me sentí como un abuelo.
Pero bueno, yo creo que con los años se va a dar cuenta de dónde estuvo y ni siquiera se va a acordar de Berrinche. Va a decir, ah, yo estuve ahí, era bonito. La vuelta la hice rajado, rápido, casi no hice pausa porque temía que el bus llegara antes y me dejara ahí. Se supone que teníamos que estar como a las 4 en la portería de CONAF y mirando la hora tenía que volar con mi lentitud porque estaba justo. Lo otro es que no hay internet o señal de celular en el parque, así que no hay cómo avisar nada, no hay señal. En el estacionamiento, cuando llegué, porque llegué a tiempo, había un bus de Sao Paulo con una delegación. Y después llegó nuestro bus. ¡No lo perdí! ¡No lo perdí! Estuvimos un buen rato esperándolo, porque casi todos llegamos temprano afortunadamente. Y una vez que llegó nos subimos al tiro y nos fuimos. Les comparto esta linda foto que me tomaron. Un consejo que uno le puede dar a un viajero solitario es que siempre que estén en un lugar ubiquen a quien tenga una cámara reflex. A veces uno pide que te tomen fotos y la gente las toma mal, pero cuando uno cacha que alguien tiene una de esas cámaras, lo más probable es que sepa tomar fotos y te la pueda tomar bien. Busquen esa gente. Lo otro es que no se pierdan los capítulos de esta linda bitácora. No les puedo poner todos los videos al final, pero acá tienen el orden. El primero que publiqué fue mirando buses en Coyhaique, porque tiene muchos datos para moverse dentro de Aysén, que es lo más difícil de viajar a Aysén. Por eso lo puse primero. Ahora después de este vienen unos capítulos que los voy a presentar más juntos, porque la tarjeta de memoria se estropeó. Y una vez que vuelvan a aparecer los videos con las tarjetas de memoria buenas, ahí va a retomarse la publicación en los días jueves. Gracias a Dios me fue bien, no fui una sino 2 veces a Queblar. Y en la madrugada, a las 5:30 de la mañana, no dormí mucho ese día, me iba rumbo a Coyhaique, molido y hecho un bulto. Pero eso lo verán en el siguiente capítulo. Chau, bendiciones, que estén muy bien.